Muy bien, buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo al lugar de donde nos estén mirando este video, esta forma de comunicación, porque es un programa dedicado a la comunicación y a los interesados en la comunicación. En este caso, a dos industrias de comunicación, pero que fundamentalmente son primero un negocio y después una industria. Y me estoy refiriendo al cine, que con una mayor trayectoria que la televisión, y la televisión, de alguna manera, como extensión, digamos, del cine. Así que bueno, nos vamos a referir a esas cosas, a estos dos elementos, en el momento actual, que llamamos el estado del arte de esto, ya que han transcurrido ya más de 2 décadas desde la irrupción de lo digital, y vamos a tratar de, primero, plantear y decir si esto realmente es un avance o considerado, digamos, algo superior y distinto al mismo tiempo de aquello analógico que conocimos, aquel cine y aquella televisión muy aparatosa, por cierto. Si esto realmente constituyó un avance, pero ¿cuáles son las principales diferencias, digamos, que existen hoy en día a partir justamente de esta digitalización, a esta revolución digital que se pondera y se la ve como algo de por sí superior, cosa que ponemos en duda, ya que de alguna manera todavía no hemos visto en el cine digital obras tan importantes como se produjeron en el cine analógico, si se quiere llamar, el cine que estaba soportado sobre la película de 35 milímetros, o sea, la película que tenía un ancho, digamos, de 3 centímetros y medio. Ni tampoco sobre la televisión. La televisión ha producido grandes telenovelas, que se le decían antes, o tiras de ficción, como se le dice ahora, en la publicidad moderna, pero no hemos visto todavía esas enormes obras que se produjeron antes. Quizás falta un poco de tiempo, no lo sabemos, pero esta es un poco la idea, que queremos cuestionar estos avances supuestamente más importantes, distintos, superiores a lo anterior. Tampoco queremos decir que todo lo anterior realmente fue mejor, pero tampoco todo lo nuevo es lo que dice ser. De modo que, bueno, establecer esas diferencias entre esos dos lenguajes, ¿no? Es decir, dos lenguajes. El cine, por un lado, que es bastante concéntrico, me refiero a que el cine es una historia que tiene un principio, un desarrollo y un fin, mientras la televisión no. Mientras la televisión es un continuum, es decir, es algo que no termina nunca, y a un programa le sucede el otro y están las 24 horas del día, los 365 días del año y los 7 días de la semana, por supuesto. La televisión nos entretiene, el cine nos emociona. Por eso decía un escritor muy famoso que si uno le pregunta a alguien, es decir, cuál es la última película que fue a ver, seguramente se va a acordar del título, o por lo menos del argumento de ese film, de esa película. Sin embargo, si uno le pregunta a una misma persona cuál es el último programa de televisión o qué fue lo último que viste en la televisión, ya sea en la televisión analógica común o en la televisión web, que es la que la está reemplazando, generalmente esa persona no se va a acordar, va a recordar siempre lo que vio en el cine. ¿Y por qué? Bueno, porque el cine es un tipo de lenguaje que, como decíamos, es concéntrico. Es decir, pocas palabras, imágenes muy concentradas, mucha expresividad, digamos, de un plano a otro, la narración es distinta, mientras que la televisión quizá no interesa mucho eso, sino más bien interesa que exista una cosa tras otra, y que esa cosa tras otra nos vaya sorprendiendo. Esa es la manera. Un gran director de cine inglés, Hitchcock, decía, bueno, la televisión es sorpresa, no es otra cosa. Por eso él hacía cine. No le gustaban las sorpresas al maestro del suspenso, Alfred Hitchcock. Bueno, entonces de eso se trata, de establecer
estos enormes lenguajes, estos enormes diferencias que hay, pero al mismo tiempo marcarlos como industrias. Es decir, una industria que produce dinero, una industria que se mueve planetariamente y que no siempre realmente tiene una eh, lógica, si no se mueve con la lógica de los mercados. Y muchas veces los mercados dependen justamente de las cuestiones políticas y económicas. Entonces, ¿por qué decimos esto? Bueno, de alguna manera porque hay un cierto cliché, un cierto lugar común de enseñar el cine y la televisión como un mero instrumento, digamos, de acción con el cual yo como herramienta manejo cómo manejar esa herramienta, valga la redundancia, y con eso ya está, con eso es suficiente. Yo sé los planos de la cámara, yo sé los tipos de resoluciones, yo sé todo lo técnico y ya con eso sé contar tanto en cine como en televisión. El problema es qué es lo que quiero contar, es decir, eh, ¿para qué quiero contar algo? Bueno, sí, puedo querer generalmente contar algo para ganar dinero, no está mal. El tema es que para ganar dinero hay que hacer un producto realmente muy bueno. Y para saber hacer un producto realmente muy bueno, o por lo menos que los mercados o que tenga cierta audiencia y primero financiación, necesito saber de muchas cosas. Es decir, necesito saber a partir de qué producto quiero realizar, por qué quiero realizar ese producto y en qué contexto lo voy a hacer. Y por citar algún ejemplo de los últimos años en materia de cine. Hace algunos años atrás era bastante frecuente que para la zona central de América, es decir, América Central y norte de Estados Unidos, perdón, sur de Estados Unidos, México, por ejemplo, era muy importante, era valioso, digamos, era bastante negocio hacer argumentos, guiones de cine que transcurrieran con el tema, bueno, de las migraciones, el tema del narcotráfico, etcétera. Y posteriormente ya no. ¿Y eso por qué? Porque las condiciones políticas cambiaron. Los gobiernos de Estados Unidos cambiaron, los gobiernos de México cambiaron, y las nuevas condiciones hicieron que ya no fuera tanto negocio. Entonces, eso que se daba por supuesto, después ya no lo fue. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, nos estamos refiriendo justamente a que hay que saber, tristemente o afortunadamente, de economía, de política, de cuestiones sociales, de geopolítica, de geografías y de historia, de sociología y de un montón de cosas. Es decir, claro, pero en definitiva no termino nunca. Y no. Es decir, los grandes realizadores, o por lo menos la gente que sabe de la industria, sabe que en esto uno está permanentemente aprendiendo cómo hacer las cosas y que tiene que estar muy al tanto de lo que sucede principalmente en los lados, a los mercados y a los segmentos geográficos a los que yo me dirijo. Entonces, esa es un poco la tónica de lo que queremos empezar a hablar. Es decir, no hablar solamente de la formación y la docencia cinematográfica en materia de instrumento, en materia de decir, bueno, esto se hace así, de esta manera, y con esto falta, y con esto, digamos, ya está. Sino que hay que abordarlo desde cómo las necesidades de conocer todos esos aspectos geográficos, políticos, sociológicos, hasta filosóficos, me es necesario, nos son necesarios para estar actualizados permanentemente y saber qué contar, cómo contarlo y al mismo tiempo para qué contarlo. Es decir, no todas las propuestas tienen que ver con ganar dinero. Hay muchísimo cine de autor que
no pretende mucho eso, inclusive con salvar los gastos que se hace con esto se dan por satisfechos. Hay otros que se hacen simplemente para comunicar ciertas ideas. Hay otros que se hacen simplemente para mostrar un tipo de narración formal y expresiva diferente y que me interesa, como la que va a los festivales de cine, donde lo que interesa es la forma cinematográfica, y son diferentes maneras de contar. Bueno, entonces lo que apuntamos a decir con esto es que elijamos la forma que elijamos, siempre va a haber muchas alternativas para contarlo, para visualizarlo, para producirlo. Pero siempre tenemos que tener un contexto, digamos, de esto, una mirada en el que nos vamos a desarrollar. En tanto y en cuanto lo hagamos dentro de una industria o dentro de un marco profesional. Por supuesto, si lo hacemos de manera independiente, de manera amateur, tampoco está mal. Hay muy buenas cosas hechas desde lo amateur, desde lo independiente, pero atendamos que si queremos que nuestro producto, nuestro contenido audiovisual, sea de cine o sea de televisión, tenga una producción, digamos, que vaya generándose de una a otra, es necesario contar con mayores recursos. Y los principales recursos son humanos. Es decir, lo más caro en materia de comunicación, en audiovisual, no son las cámaras, tampoco son los equipos de iluminación, que por cierto están bastante caros. Y cada vez, por supuesto, las cámaras son mejores y hay algunas realmente de un precio muy subido. Obviamente son de gran rendimiento. Pero lo principal que en esta industria, mucho más caro y por el cual tenemos que aprender, son los llamados recursos humanos. Fotógrafos, dialoguistas, guionistas, ¿sí? Iluminadores, todo lo que es de planta. Es decir, ese es un recurso que generalmente es el más caro y realmente el que más nos va a dar resultado, que es el trabajo humano. Hasta acá, digamos, un poco la primera aproximación a esto, en un mundo, digamos, en el que estamos cambiando, o que se está cambiando, y estas dos industrias no son la excepción, en un momento en el que se está hablando de inteligencia artificial, autoaprendizaje de las máquinas, prescindencia inclusive del trabajo humano o del talento humano, automatización permanente de los procesos productivos. De alguna manera, si la primera empresa que produjo algo en forma totalmente automática quizás fue una automotriz japonesa, la Toyota. Se dice que la materia prima entraba por un lado y bueno, y los autos salían por el otro, casi sin intervención humana. Y esos procesos de automatización fueron realmente avanzando. ¿Y por qué no pensarlo también en el cine y en la televisión? Es decir, no es descabellado. Si ya tenemos una inteligencia artificial que facilita eso, las máquinas autoaprenden lo mismo que durante el proceso que lo están haciendo, si al mismo tiempo, digamos, la automatización de los procesos está preprogramada, y controlada, digamos, por eso que llamamos algoritmos. Entonces, no es descabellado pensar que en un futuro muy cercano la creatividad de lo que se expresa tanto en el cine como en la televisión o los contenidos comunicacionales no sean también automatizados. Entonces, atención a esto porque para eso hay que entender bien de qué estamos hablando y tener fundamentalmente la idea de cómo querer comprender estos procesos. Entonces, no nos vamos a quedar solamente en el hecho de decir, bueno, esto es así solamente, con el uso de esta herramienta ya sabemos aprender cine, sabemos de televisión. Entonces, bueno, simplemente tenemos que incorporar estas nociones
e irlas perfeccionando. Esa es un poco la propuesta que pretendemos llegar a cabo, queremos llevar a cabo en esto que llamamos docencia en cine y televisión, nuevos aspectos, o mejor dicho, no nuevos, pero sí aspectos a considerar en este 2021. De modo que bueno, esa es la propuesta, esta es la primera idea, los convoco a poder seguirnos en los canales que están acá abajo, y en otras redes sociales. Así que bueno, esto fue todo por hoy desde Buenos Aires, Argentina, un 2 de septiembre del 2021. ¿Sí? Me despido y los convoco para que le den me gusta, y para que puedan tomar en contacto con nosotros a través de las redes de referencia que van a encontrar en el link de acá abajo. Chao, hasta la próxima. Si te gustó el programa, dale me gusta acá abajo, y si te gustó mucho más, suscríbete al canal y activa la campanita, así recibís nuestras notificaciones de los próximos contenidos. Si querés apoyarnos económicamente, desde las plataformas de acá abajo podés hacerlo. Si tenés algún problema en usarlas, mandanos un mail y te vamos a mandar las indicaciones. Chau, que pases un buen día. Esto ha sido todo desde Buenos Aires, Argentina. Que sigas bien. Wow TV, algo nuevo por conocer.